¿Qué tal, mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a hablar de un hombre al cual Cristo le confió una de las más grandes autoridades, y es que a él le concedió portar las llaves del reino de los cielos. Hablamos del singular Pedro, el apóstol, el príncipe de los apóstoles, ya que Cristo vio en él algunas cualidades que vamos a resaltar el día de hoy, particularmente son 3, y que nos servirán para descubrir cuán importante es vivir con sencillez, con humildad y al mismo tiempo ser firmes como una roca. El tema de este día se titula "Practiquemos la humildad, sí funciona". Cefas, ese era el nombre que Jesús le puso a Pedro, cuyo nombre original era Simón o Simón Barjona, hijo de Jonás, eso significa. Y el nombre como tal también tenía una definición o un significado etimológico, era caña frágil. Y Jesús le cambió de caña frágil a Cefas, a Petros o a piedra, como le conocemos, o Pedro, que es el nombre con el cual ahora le llamamos, que significa roca. Y sobre esa roca, dijo Jesús, iba a edificar la iglesia. Pedro, con los apóstoles, es el fundamento de nuestra iglesia, no precisamente de nuestra fe, ya que el fundamento de nuestra fe es Cristo, son sus enseñanzas. Pero es importante precisar que este hombre recibió de Cristo una autoridad que no le fue dada a nadie. Imagínese usted tener las llaves del reino de los cielos. Hombre, se dice fácil, el que tiene las llaves. Y la iconografía cristiana lo pinta precisamente con unas llaves, para saber que estamos hablando de Pedro. Pero hay que pensar que confiarle las llaves a alguien no es cosa fácil. Uno no va por la calle y le dice, mire, le dejo las llaves, ¿será que me las da cuando yo regrese? Uno no hace eso. Por tanto, uno le confía las llaves de su casa a gente de suma y extrema confianza. Así debe de ser. Pero Jesús, esas llaves se las entregó a un mortal, a Pedro. Con esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué le dice usted a una persona cuando usted le entrega las llaves? Aparte que le dice, yo confío en ti. Pues le está diciendo que tú puedes entrar a quien quieras y ese puede entrar a quien quiera porque estamos en confianza. Pues eso le dijo a Pedro cuando le dé las llaves. Tú te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De manera que lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, con esto Jesús le está diciendo que él puede hacer con eso lo que le dé la gana. Por supuesto, hay muchas personas que no lo aceptan. Claro, a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. A nadie le encanta ver la prosperidad de otro o las bendiciones de otro. Por eso hay sectores creyentes que no aceptan esto, que dicen, no es cierto, Jesús no le dio tal autoridad a este hombre. Y entonces, ¿qué? Eso solo fue un mérito así de palabra, que no tenía ni siquiera un cargo explícito. Es como que si te dijeran, mira, tú vas a ser el gerente, pero igual yo sigo siendo el dueño de la empresa y voy a hacer lo que yo diga. Tú solamente vas a ser de nombre aquí nomás. No, no fue así. Jesús vio en Pedro algunas características de las que quiero hablar con ustedes el día de hoy. La primera de ellas es la sencillez. Sí, Pedro era un hombre sencillo, nada complicado. Una persona sencilla es una persona que no es compleja, que no se complica. A veces Pedro actuaba de manera tan natural, tan instintiva,
que hasta pareciera visceral, pero esa es característica de una persona sencilla, que solo dice lo que siente o como piensa. Y lo vemos reflejado en algunos pasajes bíblicos donde Pedro habla con Jesús. Uno de ellos es cuando Jesús está anunciando que va a ser martirizado, que va a ser entregado a las autoridades, que lo van a flagelar y que va a terminar muerto en la cruz. Pedro, un poco inquieto por las palabras de Jesús, lo agarró y se lo llevó aparte y le dijo: lejos de ti suceda lo que estás diciendo. Y Jesús lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mi vida, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro no actuó por maldad, no era malo en su corazón, era sencillo. Y su primera reacción fue querer abogar para que a Jesús no le pasara lo que está diciendo. Es que necesitamos recuperar la sencillez. Ahora el prestigio, el poder, la ostentación nos han quitado el ser sencillos y por tanto nos complicamos. No, es que a mí ya no me gusta de esa manera, ya no me gustan estos olores, es que yo ya no como de esta comida, es que a mí este tipo de ropa ya no me viene bien. Ya nos complicamos. El mundo consumista nos ha hecho complicados y por esa razón ya la sencillez se esfumó de nuestros corazones. San Pedro es una característica que tiene, cuya característica le lleva a Jesús a verle con buenos ojos. Por eso el Señor constantemente alababa la sencillez de los niños. El que no es como los niños no entrarán en el reino de los cielos. Y así era Pedro. Pedro decía cosas como, por ejemplo: Señor, si es posible, yo iré contigo hasta la muerte. Claro, estaba emocionado y su sencillez no le hizo pensar lo que eso significaba. Y Jesús le dice: Pedro, no sabes ni lo que estás diciendo. Voy a orar por ti para que no seas zarandeado. Antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado. Pero Pedro, repito, no lo dijo por maldad. Es el reflejo de una sencillez de corazón. A veces nosotros, cuando tenemos problemas, por ejemplo en nuestro hogar, decimos cosas y las decimos muy duras y las decimos con saña, con el deseo de herir. Y es triste porque cuando vienen los conflictos en nuestros hogares o a nuestras vidas, entonces le decimos: oh Dios, ayúdame, mira que estoy en crisis, en problema. Y nos hacemos los sencillos, pero realmente no lo somos. Recuerdo un amigo que en cierta ocasión le visité y me contó que estaba sin trabajo. Yo le dije: ¿qué pasó con tu trabajo? Y me dijo que se había peleado con el jefe y que por esa razón lo había despedido. Entonces él me dijo con algo de arrogancia y altivez, pero le dije las verdades a ese viejo. Y yo le repliqué: bueno, seguramente tu jefe ahorita debe estar en terapia psicológica o algo así para superar lo que le dijiste. Y tú, a partir de ahora, vas a aguantar hambre. Mira que no hay trabajo y tú ahorita lo echaste a perder. Ahora vas a estarle pidiendo a Dios: Señor, ayúdame, que tengo familia, que tengo hijos, no sé cómo hacer, ya no tengo trabajo. Ahora sí eres sencillo, pero cuando te enfrentaste a tu jefe, ni siquiera por diplomacia fuiste sencillo. Ahí fuiste arrogante, fuiste altivo, fuiste altanero. Ahora te encuentras en una situación delicada. Es que así somos. Cuando perdemos la sencillez, nos volvemos gente complicada. Y así la bendición de Dios no llega. Lo segundo que tenía Pedro era un hombre eminentemente humilde. ¿Y qué significa la humildad? Es básicamente reconocer nuestras propias limitantes, nuestras propias imperfecciones y actuar conforme a esa realidad que reconocemos en nosotros. En síntesis, es saber quiénes somos y saber quién es Dios. ¿Quiénes somos? Somos todo necesidad. ¿Y quién es Dios? Dios es todopoderoso. Él hace lo que quiere porque es Dios. No hay nada imposible para Él. Y para nosotros todo es imposible. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la voluntad de Dios.
Sí, nosotros no podemos realizar cosas más allá de nuestras capacidades. De hecho, así lo dice la palabra, que no podemos realizar cosas más allá de lo que realmente podemos. El que hace todo es Dios. Y por eso es importante reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Hoy en día, en la vida nos hemos descubierto cómo la gente se llena de mucha vanagloria, de mucho orgullo, de mucha soberbia. ¿Por qué? Por el dinero que gana, por el apellido que ostenta, por el carro que maneja. Hombre, y nos creemos, como decíamos en mi país, la mamá de Tarzán. Hay mucha gente que se cree hemos perdido la humildad, el origen humilde de nuestros pueblos, lo hemos perdido. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que pueden tener gente verdaderamente millonaria. Ya nosotros pensamos como que si fuéramos millonarios. Queremos sentarnos en los primeros lugares, queremos que nos noten, queremos que nos miren. Y eso es falta de humildad. La soberbia, hermanos, no es la llave que abre el corazón de Cristo. Lo que verdaderamente mueve el corazón de Dios es la humildad. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Así decía David. La Virgen María, en el Magnificat, cantaba, porque enaltece a los humildes y despide a los ricos sin nada. En las palabras de la Virgen, Dios desprecia a los ricos, pero no a los ricos por ser ricos, porque no es pecado ser rico o acaparar riqueza, máxime si ésta se ha acaparado legítimamente y haciendo el bien. Eso no es malo. Lo malo es que algunos de los que son ricos se creen más que otros, son soberbios, son altaneros, desprecian a los humildes, desprecian a los pobres. Esto sí no es bueno, creernos que los demás son más que nosotros. Hoy en día tenemos un problema grande de segregación racial. ¿Cuánta gente desprecia a otras personas solo por su color de piel, solo por su origen étnico? Como que si ellos fueran lo mejor. ¿Quién les ha dicho, engreídos petulantes, que porque tu piel o color de ojos es más claro que los nuestros, eres mejor? Estás totalmente equivocado. Por eso se ofendió Hitler cuando un negro americano ganó las Olimpiadas en Berlín, Alemania, porque no le gustó que un negro ganara, porque él creía que los de la raza aria eran los mejores. Qué triste es esto. Recientemente, un líder de la secta religiosa Ku Klux Klan ofendió a una reportera colombiana de Univisión por su color de piel. Hombre, estamos en el siglo antepasado, como que si estuviéramos en el tiempo de Abraham Lincoln. Qué triste que hayan personas que todavía piensen así. Y así podemos pensar de otra gente, con otras tendencias, con otros pensamientos. Hermanos, todos somos iguales ante Dios. Lo que nos define son nuestros actos. Si tus actos no son conforme a la voluntad de Dios, pues entonces eso te resta dignidad. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la dignidad humana consiste en el llamado a la relación con Dios. Entre más cercana sea nuestra relación con Dios, nuestra dignidad es más alta. Eso es lo que nos da verdadera dignidad, nuestra relación con Dios. Pero la relación con Dios también va plagada de una dosis de humildad. En Pedro lo vemos reflejado, un hombre que era experto pescador, era de estos pescadores artesanales que nada tienen que envidiarle a los que se dedican a la pesca del marlin. Son gente experta y en cierta ocasión habían intentado pescar toda la noche de manera infructuosa. No habían logrado conseguir nada y salían por la mañana ya cansados, desvelados, agotados. Y Jesús se les aparece y les dice: quiero pescado, tiren las redes, saquen más pescado, vamos a comer pescado frito. Y Pedro se le queda viendo y le dice: oye, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Y ahora vienes tú y me dices que tire las redes, ¿y de dónde voy a sacar peces si no hay? Y Jesús,
con su autoridad, le dice a Pedro, tira las redes a la derecha. Pedro, siendo un experto pescador, le hubiera dicho a Jesús, ¿qué te has creído? ¿Y tú crees que yo no sé de esto? Yo soy experto en la pesca y he pescado toda la noche y he tratado de pescar toda la noche y no he conseguido nada. Sin embargo, Pedro no actuó de esa manera. Le dijo, sí, Señor, en tu nombre tiraré las redes. Y obedeció. Eso es un gesto de humildad. Tiró las redes y aquel día las redes parecían romperse de la cantidad enorme de peces que habían conseguido. En otra ocasión, cuando Jesús hablaba de que Él es el pan vivo bajado del cielo y decía, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, muchos de sus discípulos empezaron a retirarse porque, como sucede hoy en día, incrédulos que no creen que la Eucaristía está presente en Jesús, empezaron a alejarse y decían, ¿cómo está loco este que está diciendo que nos lo comamos para tener vida eterna? Pues sí, eso decía Jesús, y nosotros qué culpa, Él lo dijo. Pero muchos discípulos no lo aceptaron y empezaron a separarse del grupo, ¿verdad? A hacerse separados del grupo. Y en eso Jesús, viendo a los apóstoles, les pregunta, ¿y ustedes también me van a dejar? Y es Pedro el que sale adelante diciendo, Señor, ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y Pedro con esto muestra su humildad. Queridos hermanos, la humildad, la actitud de humildad es lo que abre el corazón de Cristo. Tú quieres un milagro, quieres bendiciones, quieres gracias de Dios, acércate con humildad, pídele perdón con humildad. Si tienes que cumplir ciertas normas que la iglesia te pide, pues hazlo con humildad. No seas soberbio diciendo que yo no me confieso con curas porque el cura es pecador igual que yo. Bueno, eso no lo dices cuando vas donde el doctor. Tú, hermana, cuando vas donde el ginecólogo y te dice, desnúdate y siéntate en esa silla, una silla rara que usan los ginecólogos, y ahí te sientas, muy humildita, muy sencilla. Pero cuando se trata de confesarte ante el sacerdote, no, que para qué, que es eso, son hombre pecador, que no sé cuánto. Eso no es cierto, eso es un discurso aprendido. Nosotros necesitamos acercarnos con humildad para pedir perdón por nuestras fechorías. Y eso es lo que Dios quiere, que también le pidamos con humildad, como el leproso que le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ese hombre no llegó diciendo, yo declaro que ese milagro es mío, yo reclamo que esa promesa es mía. No llegó con esas cosas. Como el otro ciego, el de Jericó, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Lo mismo fue la mujer cananea. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La humildad abre el corazón de Dios. Y por último, la tercera característica que vemos en Pedro es la roca. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Repito, hay gente que no le gusta esto porque dicen, no, Jesús hizo así, no dijo así, hizo así. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿para qué trampas? Pedro se llama piedra, si Jesús era la piedra. Pero así lo dijo Jesús, le guste a quien le guste. Si ustedes no están de acuerdo, pues escriban lo que quieran en la caja de comentarios. Pero así dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con esto Jesús le da una autoridad, la primicia a Pedro, y se ve reflejado en el contexto bíblico cuando él aparece delante de los apóstoles, cuando él se presenta como líder. El mismo San Pablo lo reconoció como pilar de la iglesia y fue a él a quien se dirigió después de su conversión y fue a vivir con él para que lo instruyera. Eso hizo Pablo, reconociendo la autoridad de Pedro. Sin embargo, esa autoridad también puede reflejar otras cosas. Tú eres Pedro, roca inamovible. Usted ha visto las rocas. Las rocas permanecen por años. No se quiebran, no se fraccionan. No es tan fácil romper una roca. La fragilidad no va con la vida cristiana. Por eso también podríamos interpretar lo siguiente. Cuando le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nos quiere decir que los que somos firmes como la roca,
A estos es a los que Dios les confía la iglesia. Sobre ellos fundamenta su iglesia nuestro Señor Jesús. Por eso la fragilidad no tiene nada que ver con el cristianismo. Tenemos que ser firmes como la roca. La roca, aunque lleguen las tempestades, se mantiene firme. Un día estaba en una playa rocosa y yo miraba cómo las olas del mar rompían contra las rocas, pero las rocas se mantenían, no se movían. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, gente fuerte. El mismo Señor Jesús decía que el cristiano debe edificar su casa no sobre la arena frágil, sino sobre la roca, firmeza. Eso necesita Dios. Cuando tú empieces a cambiar tu fragilidad humana en la roca que Cristo quiere de nosotros, pues nuestra vida cristiana va a cambiar. La iglesia está tapizada por la vida de hombres valientes que entregaron su vida por amor a la fe, por amor a los hermanos, imitando a Cristo, y por eso fueron mártires, fueron gente importante en nuestra iglesia por su valor. Por eso es importante que a partir de ahora nosotros abramos nuestro corazón a esa nueva dimensión de vida que nos permite crecer como guerreros, como rocas, sin olvidar la sencillez y la humildad. Oremos. Dios Padre amoroso, en tu misericordia hemos hablado de ti el día de hoy y queremos pedirte que nos concedas la realización de nuestras necesidades conforme a esta oración que estamos haciendo. Me uno, Señor, hoy día con todos los hermanos y hermanas que están escuchando este programa y me uno particularmente a sus oraciones, de manera, Señor, que como tú dices, donde hay 2 o más reunidos en tu nombre y se ponen de acuerdo para pedir algo, tú, Señor, nos los concedes. Por eso yo me uno a la petición de los hermanos que en este momento están escuchando y viendo este programa. Les pido por sus vidas personales, por cualquier enfermedad que tengan, física, psicológica o espiritual que estén enfrentando, sánalos, Señor, en tu misericordia. Clamo también por sus familias para que toda acechanza del mal que esté propiciando la destrucción de esa familia sea eliminada, sea aniquilada y que tu gracia sea derramada en estas personas. Y clamamos también, Señor, por nuestra vida material, nuestra vida económica. Esa no nos salva, pero para vivir en este mundo lo necesitamos. Necesitamos darle de comer a nuestros hijos, necesitamos guarecernos, Señor, de una casa, necesitamos vestirnos. Señor, tu palabra dice que sabes que tenemos esas necesidades, pero nosotros te las presentamos humildemente. Todo te lo agradecemos en tu dulce nombre y por la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.